No le voy a pedir que me digan los padres cuáles son los regalos que han recibido. ¿Mm? Pero qué bueno que hayan podido tomarse el tiempo para estar en la casa de Dios en el día de hoy. Esperamos que la palabra que el Señor nos dé en el día de hoy pueda ser un regalo tan único para tu vida, querido papá, que sea el regalo que te cambie para siempre. ¿Mm? Así que si no recibiste ningún regalo, si no te compraron esa parrillita que tú querías hacer para las carnitas ahora en el verano, no te preocupes. ¿Mm? Porque puede ser que hoy ganes mucho, mucho, mucho más que todo eso. Y ustedes dirán, bueno, algunos padres estarán preguntando, bueno, si querían regalarme algo, yo te regalo algo, querido padre. Hasta donde sé, México le iba ganando 1-0 a Alemania. ¿Eh? Ahí está. Ahí te doy un regalito. ¿Mm? Miren que los veo bien, así que no se nada a dar con los auriculares. ¿Mm? Llegó el Mundial y estamos todos ahí, cada uno, alentando por el país al que le va. Y vemos gente que se pone la playera o la camiseta del equipo al que alienta. Y ¿saben qué? El otro día me estaba preguntando, ¿ustedes creen que sería lógico para una persona? Supongamos que yo digo, a mí me gusta Argentina. Vamos a suponer que yo digo que me gusta Argentina. Vamos a suponerlo. Vamos a suponer que digo que Messi es mucho mejor que Ronaldo, aunque haya errado un penal. Vamos a suponerlo. Una mera suposición. Entonces voy y me compro la camiseta de Argentina y me la pongo. Pero resulta que me pongo la camiseta de Argentina, la playera de Argentina, y en vez de estar alentando por Messi, empiezo a alentar por Ronaldo y por Portugal. Y estoy, vamos Portugal, vamos Portugal, vamos Ronaldo. Algunos estarían contentos, ¿no? ¿Ustedes creen que ven alguna tipo de incoherencia ahí? Y yo digo que sí, ¿no? Porque por más que yo tenga la playera puesta de la selección argentina, todos mis actos están indicando que mi lealtad no está con la Argentina, sino que está con Portugal y Cristiano Ronaldo. ¿Mm? Vamos a ponerlo de esa forma. Ahora saben que a veces nos pasa en nuestra vida que aún muchos cristianos, habiendo pasado por las aguas del bautismo, se ponen la remera de Cristo Jesús, se ponen la playera de Cristo Jesús, se revisten de Cristo Jesús, pero sus actos continúan indicando una lealtad al pecado. Entonces yo digo, sí, soy de Cristo, paso por la agua del bautismo, digo que soy un cristiano, lo confieso con mi boca, pero en mis hechos todavía sigo alentando a todos los deseos que tengo en mi carne y sigo sirviéndole al pecado. Y esto es algo que nos pasa muy seguido, incluso en nuestro país. Hay algo que se llama antinomismo, esas palabras que usan los teólogos. ¿Y por qué yo las repito acá? No sé. Pero es un movimiento muy común en nuestro país que dice, yo puedo profesar con mi boca que he creído en Cristo Jesús, puedo decir yo soy cristiano, pero cuando tengo que empezar a vivir como Cristo vivió, entonces ya no. Pero total, yo ya soy cristiano, yo ya hice esa oración de fe, ya pasé por el bautismo, ya está, ya hice eso. Pero yo voy a hacer lo que quiera con mi vida. Y si yo con mi vida quiero pecar o quiero andar haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios, bueno, la palabra de Dios no hay que prestarle tanta atención. Total, yo ya dije que Cristo era mi Salvador. ¿Tú crees que esa fe que pusiste es genuina y te puede salvar? Por supuesto que no. Porque ¿cómo puede ser que alguien que esté diciendo yo elijo ser de Cristo todavía siga viviendo para el pecado? ¿Cómo puede ser? Usted dice, bueno, pastor, cálmese, recién empieza el sermón, está bien, tiene de acuerdo. Pero el tema está que es un problema que viene teniendo el cristianismo por más de 2000 años. El apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los romanos, una epístola que muchos de los eruditos consideran como un tratado de teología, y la verdad es que sí, tiene mucho contenido teológico. Pablo le escribe la epístola a los romanos para demostrar sus credenciales y quién era él en Cristo, porque tenía un objetivo, y su objetivo era llegar hasta España para predicar el Evangelio. Entonces quería ganar el apoyo de la iglesia en Roma para que lo apoyara en esta misión a ir a predicar el Evangelio a España. ¿Saben por qué España?
No porque España sea la mejor selección y sea el favorito del Mundial, porque en esa época no estaban, sino porque España era el fin del mundo. En la mente de Pablo es el fin del mundo, todavía las Américas no se habían descubierto. Y el mensaje de Cristo a los apóstoles, ¿cuál había sido? Ir por todo el mundo, predicar todo, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta los confines del mundo. Y los confines del mundo en esa época eran España. Así que el apóstol Pablo estaba cumpliendo la gran comisión, le escribe esta epístola a los romanos, pero uno de los temas que va a tocar en esa epístola, de los muchos temas que toca, es este llamado al cristiano a sincerarse y examinar su fe. Y Pablo va a escribir el capítulo 6 de la epístola a los romanos, al cual yo les invito a que ustedes me acompañen esta mañana. Romanos capítulo 6. El que no tiene una Biblia puede acercarse al que tiene al lado. No importa que sea de otro país, en la iglesia somos todos hermanos. Cuando termine el culto, ahí sí, cada uno puede alentar por su país. Así que no sea problema. Y en el capítulo 6 les va a plantear este tema. ¿Cómo puede ser que ustedes digan que son de Cristo, pero todos sus hechos están indicando que ustedes siguen sirviendo al pecado? Ahora lo que Pablo va a hacer en este capítulo es tomar el bautismo como una señal que da una respuesta a este problema. Y la pregunta que Pablo se va a hacer en el capítulo 6 de Romanos, que es la que yo quiero que nos hagamos nosotros en esta mañana, es ¿cuáles son las verdades con las que el bautismo nos identifica? En otras palabras, ¿cuáles son los puntos de partida que el bautismo confirma en la vida del creyente? ¿Cuáles son esas verdades con las cuales el bautismo en Cristo me va a estar identificando? ¿Con qué me identifica el bautismo? En primer lugar, el bautismo nos identifica con la muerte y la resurrección de Cristo. Leamos juntos Romanos 6, del versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿En qué manera? Ninguna. ¿Hay alguna posibilidad que yo pueda perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde? No. Imposible. Quedó claro, ¿no? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hasta ahí nomás la lectura por ahora de la palabra de Dios. De lo que encontramos en estos versículos entendemos que el bautismo nos identifica claramente con la muerte y la resurrección de Cristo. Déjenme que les explique un poquito qué significa esto. Estamos haciendo la serie de las ordenanzas y estamos explicando qué significa el bautismo. ¿Qué significa que el bautismo, ese sumergimiento en el agua y que después salgo del agua, me identifique con la muerte y la resurrección de Cristo? Bueno, en primer lugar, el mismo Jesucristo, si uno busca Mateo capítulo 10, el versículo 38, o Lucas 12 en el versículo 50, Jesús está diciendo que su bautismo iba a ser su muerte, iba a ser su sepultura. O sea que Jesús mismo, no es que se le ocurrió a Pablo, esto lo sacó de, el bautismo nos identifica con la muerte y la resurrección de Cristo porque él se le ocurrió. No, el mismo Jesús, en las citas que ya les mencionaba, él mismo dijo que su bautismo era su muerte. Su muerte. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque justamente, como ya venimos viendo en domingos anteriores, el bautismo es la señal del nuevo pacto. Un pacto que está basado en la muerte y en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, si el bautismo quiere representar esa realidad, tiene que estar basado en ese fenómeno, en la experiencia de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora fíjense que
Pablo, estamos en el capítulo 6 de la Epístola de los Romanos, pero en el capítulo anterior viene hablando de que nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa y era la naturaleza del viejo Adán, que se rebeló con Dios. Pero una vez que Cristo nos salvó y nos limpió, ¿qué pasó con nosotros? Hay una nueva naturaleza en nosotros que ahora está identificada no con ese Adán que cayó y pecó y se rebeló de Dios, sino con el nuevo Adán, que es Cristo Jesús, un varón perfecto, que, sin pecado, que pudo hacer lo que el viejo Adán no pudo. Por eso es que en el bautismo lo que se está sepultando es la vieja naturaleza pecaminosa de nuestras vidas. Es ese viejo Adán el que se está enterrando. Ahora fíjense, noten conmigo que el versículo 3 de Romanos 6 dice que somos bautizados en la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo. ¿Qué significa ser bautizado en la muerte de Cristo? Significa que mi viejo hombre, ese viejo Adán, se murió. Dejó de existir, ya no existe más. Ya no tiene más poder sobre mi vida. Ya no tengo que yo comportarme ni vivir como vivía antes. El hecho de que Jesús nos esté diciendo que el bautismo nos identifica en la muerte de Cristo porque somos bautizados en su muerte, nos está diciendo que nuestra vida antes de Cristo llegó a un fin. A ver cómo se lo digo, llegó a un fin. Caput. Se acabó, se terminó. Por eso es que Pablo se pregunta y dice, ¿cómo puede ser que ustedes diciendo que su vida pasada esté muerta, sepultada, finiquitada, terminada, todavía ustedes sigan viviendo como si eso nunca hubiera pasado? Yo me lo imagino a Pablo ahí sacándose los pelos mientras está escribiendo. Bueno, quizás no. De imaginación santa. Ahora, el bautizarnos en la muerte de Cristo nos habla, otra vez, como lo vimos en Colosenses, de la unión con Cristo. De la unión con Cristo. Nos unimos en Cristo en el sentido de decir, Señor, mi vida pasada quedó sepultada, pero también nos unimos en Cristo por cuanto el Señor le levantó de los muertos. Y empezamos a caminar en una nueva vida unidos con Él. Lo que me gusta del bautismo es que tiene un elemento terminal. Tiene un elemento terminal. Y ese elemento terminal es que tu vida pasada se terminó, se acabó. Tus lealtades pasadas se terminaron. Si antes yo era leal a mí mismo, a mi propio ego, esa lealtad se cortó, se terminó. Si antes yo ponía a mi familia antes que Dios, ahora pongo Dios antes que mi familia. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Va en contra de nuestra cultura hispana? Sí, que no me ves aquí, que estoy más de 5.000 millas de distancia de mi familia. ¿Te parece que no, el Señor no es digno de que pongamos a Él antes que a la lealtad de nuestra familia? Tu lealtad a tu familia queda en segundo lugar, la lealtad al Señor primero. Tu lealtad a tus propios proyectos, tus deseos quedan en segundo lugar, el Señor primero. Es un cambio radical de lealtades. Por eso es que el bautismo nos indica que estamos identificados en la muerte con Cristo. Esas lealtades quedaron destruidas. Por eso no me digan a mí, hermanos, no, ¿sabes qué? No tengo tiempo porque tengo mi trabajo. Búscate otro trabajo. Búscate otro trabajo. Busca poner siempre las cosas de Dios primero en tu vida. Siempre va a haber excusas para decir, bueno, no, que en realidad tengo este compromiso. Así no se puede vivir la vida cristiana, mi querido, no se puede. No se puede. O el Señor lo tiene todo o no tiene nada. Y ya lo vamos a ver en el segundo punto de lo que nos está diciendo Pablo, es que hay un clamor del Señor de decir, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué dicen que se ponen la playera de Cristo y se dicen que están revestidos de Cristo, pero no están siguiendo a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pues, dice Pablo? Ahora lo interesante de que el bautismo nos identifica con la muerte de Cristo es una parte, pero también nos identifica con la resurrección de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto?
Si vemos el versículo 4, nos dice que el Señor Jesucristo lo levantó, fue levantado por la gloria de Dios. Y eso puede ser entendido a la luz de los dos pasajes que hemos estado viendo, que el Señor Jesucristo fue levantado por el poder glorioso de Dios, por el poder que no admite nada que se le oponga, el poder de Dios. Y usted me dirá, ¿el poder de Dios? El poder de Dios es tan poderoso que puede hacer que algo que está sin vida cobre vida. Puede hacer que ese Jesucristo que se llevó todo mi pecado, toda mi maldad y que quedó enterrado y finiquitado, vuelva a la vida. Ese es el poder de Dios. El bautismo me identifica con la muerte de Cristo y me identifica con la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque me levanto en el poder de Dios. Es una vida poderosa. Es una vida donde yo avanzo en el poder de Dios. Ahora me gusta lo que dice R.C. Sproul, que ya está en la presencia del Señor, un teólogo reformado. Él dice esto: imagina a Dios viniendo a un cementerio y levantando a las personas de sus tumbas. ¿Te lo imaginas? ¿Lo puedes ver? Levanta una persona de la tumba de Dios. Y luego las personas que están caminando fuera de las tumbas rehúsan reconocerlo como Dios. Esa imagen nos muestra lo que sería que una persona que fue justificada, enterrada con Cristo y luego resucitada en la nueva vida, ignorara a aquel que le ha levantado de los muertos. ¿Saben que el bautismo nos identifica con la muerte de nuestro viejo hombre, pero nos identifica con ese poder de Dios que vence hasta la muerte? Ahora imagínate esto. Tú estás diciendo, sí, yo he confiado en Cristo. Sí, Cristo me justificó, regeneró mi alma. Ahora estoy revestido de Cristo. Pero caminas tu vida diciéndole, tú me levantaste de los muertos. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Y te vas ahí. ¿Tú crees que eso es algo posible? Ignorar el poder que te levantó de la miseria más baja en la que estabas, que te sacó de esa depresión, que te sacó de esa vida sin propósito. ¿Tú crees que es lógico pensar en eso? Señor, tú me salvaste, ahora me voy al cielo, me sacaste la depresión, nos vemos, chao. Como si fuera una píldora que me tomó. ¿Saben qué nos pasa cuando caminamos lejos de la resurrección de Cristo, lejos del poder de Dios? ¿Qué nos pasa? Empezamos a caminar una vida de fracaso en fracaso y en fracaso. ¿Cómo te alejas del poder de Dios en la vida? Mira, déjame que le ponga un ejemplo para que lo entendamos todos. El 8 de junio CNN publicaba un artículo de, la verdad, una tragedia. Anthony Bourdain, no me rete Rosaura de francés, no sé cómo pronunciarlo, un chef famosísimo. Un chef que CNN le pagaba una fortuna para ir a distintas partes del mundo y cocinar toda la comida exótica. Entonces él podía ir al país que quisiera. Quería Camboya, iba a Camboya, quería Francia, iba a Francia, quería ir a Inglaterra, iba a Inglaterra. Y para colmo, en cada uno de sus programas, que se llama Partes Desconocidas o Parts Unknown, lo que él estaba haciendo también se encontraba con gente famosa, celebrities, y comía con ellos, conversaba. Ganaba una fortuna, viajaba por todos los lugares del mundo, conocía culturas distintas, podía hacer lo que le gustaba, traía las culturas juntas, se encontraba con gente famosa. Yo cuando pienso en ese trabajo, anótenme a mí, ¿no? Yo no sería el chef, ¿no? Pero iría a comer, por lo menos. Anótenme. Ahora, el 8 de junio publica la CNN un artículo diciendo que un amigo va al hotel que estaba en Francia, abre la puerta y lo encuentra muerto. Anthony Bourdain se suicidó. Y la gente está diciendo, pero no entiendo por qué se suicida una persona tan amable. Contaba también las historias, traía otras culturas juntas, nos sentíamos con propósito en su vida. Se quitó la vida, se quitó la vida. ¿Sabes qué me dice esto? Que no importa qué persigas en tu vida, si es un camino que tú estás persiguiendo lejos de Cristo, es un camino de muerte. No importa cuán lindo se vea, no importa cuán exitoso sea, es un camino de muerte. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Amados míos, yo sé que cuando nos deprimimos, la depresión es una situación compleja, muy compleja en nuestra psiquis. Y yo sé que puede haber muchas razones que pueden llevar a una persona que caiga en ese estado. Incluso vemos durante la Biblia personajes bíblicos que han caído por momentos de depresión. Pero a veces, no digo en todos los casos, en algunos casos, a veces nos deprimimos o caemos en una depresión por la cantidad de decisiones que hemos tomado que nos han ido alejando de Dios en un periodo constante en nuestras vidas. Entonces, después de 10, 15, 20 años de haber estado caminando lejos de Dios, nos sentimos como muertos. ¿Por qué? Porque no estamos identificados con el poder de resurrección de Cristo, que es el único que tiene la vida. Y nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Eres real? ¿Pero me están haciendo una broma? 15 años tomando decisiones lejos de Cristo, 15, 20 años diciéndole, Señor, aunque tú me salvaste, no voy a vivir contigo, rechazando el poder de mi Dios en mi vida, y después tengo una depresión y me pregunto, ¿qué me pasó? No digo que todos los casos de depresión sean así, hermanos. No digo, pero a veces hay algunos casos que son esos. ¿Serás tú el que estás así? ¿Serás tú el que te estás dando cuenta que día tras día estás tomando decisiones que te alejan del poder que una vez te redimió, te rescató? ¿Cuándo te alejas del poder de Dios? Te alejas del poder de Dios cuando en vez de abrir su palabra en tu casa y llenarte de ese festín que Dios tiene preparado para ti, lo dejas. Es que no tengo tiempo. No es cierto. No es cierto que no tienes tiempo. Hasta en tu teléfono puedes recibir una app que ni siquiera tienes que abrir la Biblia, ya te da el versículo del día. No me digas que no tienes tiempo. Es una decisión que tú estás tomando deliberadamente de apartarte del poder que te sacó de la muerte. Cuando tu vida de oración es una vida raquítica, una vida miserable de oración porque no oras nunca. Y te preguntas después, ¿por qué no me siento lleno? Porque te estás alejando del poder de Dios. Cuando no venimos a la reunión de oración a orar juntos como iglesia para ver esos milagros de que Dios hace, entonces después no nos podemos preguntar nosotros, ¿por qué mi vida está caminando tan miserablemente? ¿Sabes qué? Vivir lejos del poder de Dios, vivir lejos del poder de la resurrección, si tú no te identifiques con ese poder, ¿sabes con qué te vas a empezar a identificar? Te vas a identificar con ese cadáver que Cristo ya había enterrado. Entonces tú, en vez de mirar a Cristo, en la nueva vida, miras a ese cadáver que Cristo enterró. ¿Y qué pasa? Te comienzas a comportar como ese cadáver. Está ahí rígido el cadáver y entonces en tu vida te empiezas a estancar. Ese cadáver lo puedes patear, le puedes pegar y no vas a sentir nada. Y lo mismo te pasa a ti, no sientes absolutamente nada. Por eso el bautismo es clave en cuanto nos identifica con la muerte de nuestro viejo yo, pero nos identifica con una nueva vida de poder en Cristo. Vamos a vivirla, congregación. Vamos a vivirla. Vamos a creer que hay un Dios que si nos pudo levantar desde los muertos, espiritualmente es el Dios que nos puede dar victoria tras victoria tras victoria en nuestras vidas. Es el Dios que puede hacer que le prediques a tu vecino, a tus compañeros, aunque te sientas avergonzado. Es el Dios de poder, es el Dios que puede transformar tu vida, es el Dios que puede transformar tu familia, es el Dios que puede darte mucho más abundantemente de lo que tú piensas o imaginas. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al poder que hay en Cristo Jesús. Estamos ciegos y no nos damos cuenta que hay un Dios que nos cambió radicalmente. Y gracias, Señor. Pero salimos caminando nuestra vida como se nos place. Punto número 2. Dijimos el bautismo en primer lugar nos identifica con la muerte y la resurrección de Cristo. En segundo lugar, el bautismo nos identifica con el fin de la servidumbre al pecado y el inicio del servicio al Dios de la justicia. Vamos juntos a Romanos, el versículo 5. Porque si fuimos plantados, otras versiones dicen unidos, juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjense qué clave este versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Miren el versículo 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para el pecado. No, para Dios en Cristo Jesús. ¿Quién? Señor nuestro. El bautismo, como ya lo vimos en Colosenses, en esta señal del nuevo pacto, esa circuncisión del corazón, nos saca de nuestra servidumbre, nuestra esclavitud del pecado, pero no es que nos libera y bueno, ahora haga lo que usted quiera. Nos libera de nuestra servidumbre del pecado, pero nos pasa al servicio de un Dios que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el señorío del pecado y el señorío de Cristo? El señorío del pecado trae muerte, el señorío de Cristo trae vida. El señorío del pecado nos oprime, nos hace odiarnos a nosotros mismos. El señorío de Cristo es un señorío de amor que hace que le exaltemos a Dios y nos sintamos que nuestra vida tiene un propósito. Son dos señores muy distintos, pero no nos confundamos. No es que el Señor nos salva de nuestros pecados. Bueno, ahora voy a hacer lo que yo quiera. No, si de verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús, el bautismo nos identifica con un nuevo Señor. Por eso Jesús lo repite siempre. En aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre íbamos a la iglesia. El Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Porque no solamente que yo lo diga con mi boca, es que cuando hay una fe genuina en Cristo Jesús y hay una confesión genuina de fe, entonces mi vida cambia. Pero si mi vida no cambia, entonces pasa algo. ¿No le parece a usted? Pablo está tomando esta diferencia entre la esclavitud del pecado y la libertad en Cristo con una imagen que es el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. Se abrió el mar. ¿Qué es el mar? Agua. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué tiene el bautismo? Agua. El pastor se está imaginando esto. No, 1 Corintios 10, 12 es lo que Pablo también le va a decir a los corintios. Que el pueblo de Israel salió en el bautismo, dice, de Moisés y de la nube, cruzando el mar para librarse ¿de qué? De la esclavitud de Egipto. Por eso Pablo dice en Romanos 6, de la misma manera, nosotros salimos por medio de Cristo Jesús, que es nuestro nuevo Moisés. Él nos liberta de nuestra vida de pecado y nos saca a una vida de servicio para la justicia de Dios. Ahora fíjense esta idea entre el bautismo y el señorío de Cristo. Si decimos que el viejo Adán se está muriendo, ¿cuál fue el pecado de Adán? Que quiso ser igual a Dios. Que quiso decirle a Dios, Dios, yo tengo una mejor manera de hacer las cosas que tú. Dios, yo no quiero ser una criatura, yo quiero ser el creador. Yo quiero ser el rey de mi propio destino. Ese fue el pecado de Adán. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo en el bautismo? En el bautismo, ese Adán queda muerto. El Leandro que dice, yo quiero hacer las cosas y determinar mi propio futuro, se murió. Y se levanta un nuevo Leandro, creado no en el viejo Adán, sino en la imagen de Cristo Jesús, que lo único que quiere es cumplir la voluntad del Padre. ¿Estoy diciendo yo que es imposible pecar? No, por supuesto que no. Por eso Pablo va a escribir el capítulo 7 de Romanos, diciendo que encuentra él que el bien que él quiere hacer, eso no le sale. Y el mal que no quiere hacer, eso hace. O sea que no estoy diciendo que
cuando pasamos por el bautismo ya no pecamos más. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que si realmente hubo una fe que nos transformó en la cruz del Calvario y estamos pasando por las aguas del bautismo, tenemos que va a haber en mi corazón un deseo de servir a la justicia de Dios. Y eso es una dedicación, es una consagración de mi vida al servicio de Dios. Es lo que Pablo le va a decir a los corintios en su epístola, en su primera epístola, en el capítulo 6, en el verso 15, diciéndole, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Por qué? Porque me uno a Cristo. Por eso Pablo les dice a los corintios, ¿acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Dice Pablo, ¿cómo puedo usar yo mi cuerpo, que ahora está unido con Cristo, que ahora es el cuerpo de Cristo, y usarlo para seguir pecando? Ahora esto es interesante, mis queridos, que la cadena del pecado se ha cortado en mi vida en el momento en que he conocido a Cristo Jesús. Se cortó. Por lo tanto, si yo vuelvo a pecar, es que yo estoy decidiendo pecar. No es que no puedo dejar de pecar, estoy decidiendo pecar. Estoy decidiendo tomar mis manos, que son las manos de Cristo, y en vez de utilizarlas para la justicia, utilizarlas para el pecado. R.C. Sproul da una imagen, una ilustración, en su libro ¿Qué es el bautismo?, sobre este punto. Y él dice que en las culturas antiguas eran tan barbáricas que cuando había un homicidio, un asesinato, lo que hacían algunas culturas es tomar el cuerpo de la víctima que había muerto y se lo encadenaban al perpetrador, al asesino, al homicida. Se lo encadenaban al cuerpo. ¿Para qué? Para que donde fuera que vaya esa persona, vea lo que hizo. Imagínense un cadáver que esa persona tenía que arrastrar. Ese cadáver se empezaba a descomponer. Y lo tenía que cargar, ¿eh? Y con la descomposición venían un montón de enfermedades. ¿Cuál era el final de la pena? Era tan cruel la pena que el homicida terminaba muriendo de alguna pestilencia. No solamente tenía que cargar en la vergüenza ese cuerpo de muerte, sino que también terminaba muriendo. Mis queridos, el pecado en nuestras vidas nos termina matando. Y usted me dirá, bueno, para empezar ya estamos muertos espiritualmente. ¿Pero por qué Dios nos termina matando? Porque cuando su vida terrenal termina, lo que le espera es solamente un juicio de condenación. Y usted se da cuenta, porque usted mira su vida y se da cuenta de todo lo mal que hizo, y usted lo está cargando con ese cuerpo de muerte. Está cargando con eso que le hizo a esa persona tantos años. Y usted está cargando con eso. ¿Y cómo sabe que es pesada la carga? Porque se levanta de noche, porque no puede dormir. Porque no importa, deja a esta mujer y se pone de novio con otra, sigue estando el mismo problema. Y pareciera que sus hombros cada vez están más pesados, que su vida ya no tiene sentido y llega al punto de decir, ¿para qué vivo? Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Ahora lo interesante es que Cristo cortó esa cadena, tomó a ese viejo hombre, que eran todos mis pecados, todas mis faltas, y primero dice la palabra, las crucificó, y por si había alguna duda, si estaban muertos, las enterró. Por eso es que el cristiano puede caminar libre. ¿Libre de qué? De su pasado pecaminoso. ¿Libre de qué? De su naturaleza pecaminosa, pero puede caminar mirando el futuro, sabiendo que hay esperanza. Sabiendo que puedo tener una relación con mis hijos, que va a ser diametralmente distinta a la que tuve con mi padre. Porque quizás su padre no conocía al Señor, pero si usted conoce al Señor, usted tiene la esperanza de saber que esa vida vieja se enterró y usted puede ser un buen padre con sus hijos. Ahora lo interesante es que el bautismo nos dedica al servicio de la justicia de Dios. Mi mente, mi corazón, mi cuerpo tienen que estar dedicados a la justicia de Dios. Por eso, ¿ustedes creen que un médico cristiano podría utilizar las manos de Cristo? Porque él ahora está unido con Cristo. Un médico cristiano podría decir, uso las manos de Cristo para hacer un aborto y terminar con la vida
de un niño? ¿Creen que eso es posible? ¿Creen que un hombre, un padre de familia puede usar los ojos de Cristo para ver pornografía por internet y ver cómo dos personas están denigrándose? Dos personas que fueron creadas por el mismo Dios. Dos personas a las cuales se les dio el regalo del sexo y lo están haciendo público y denigrándose. ¿Ustedes creen que Cristo puede ver eso? Entonces, ¿cómo yo puedo decir que estoy en Cristo cuando en mi vida sigo atado al pecado? Hay dos alternativas. O nunca pasaste por la cruz de Cristo, o estás decidiendo voluntariamente seguir identificándote con el cuerpo de la carne en vez de con la nueva vida que Cristo te ha dado. ¿Puede una madre tomar la boca de Cristo y usar la boca de Cristo para maldecir a su marido, para humillar a su marido delante de otros? ¿Puede hacer una mujer cristiana eso? Querida, si lo estás haciendo, arrepiéntete. Ese pasado que, sí, pero no sabe lo que él me hizo. Ese pasado quedó enterrado. Anímate a vivir en la novedad de vida, que tu boca sea la boca de Cristo, que trae palabras de vida eterna a tu marido, a tus hijos. Te invito a que tengamos un tiempo para reflexionar en esta mañana. El bautismo te identifica con el Cristo de la cruz, con el Cristo de la muerte y con el Cristo de la resurrección. Si tú dices que caminas en Cristo, tienes que andar como Él anduvo. Primera de Juan capítulo 2. Quizás esta mañana te diste cuenta, oh, yo no sabía esto. Pensaba que con solo decir que era cristiano bastaba. ¿Por qué no vienes hasta los pies de la cruz? Confiesas tus pecados, te arrepientes y le dices, Señor, no quiero caminar más lejos de ti, porque quiero experimentar en mi vida ese poder de la resurrección. Ahora, si ya has experimentado el poder de la resurrección, pero todavía no pasaste por las aguas del bautismo, ¿por qué no tomas hoy el paso de decir, hoy, Señor, a través del bautismo, quiero identificarme contigo? Quiero decir que mi vida pasada ha quedado enterrada y que ahora sirvo a la justicia de Dios. Y quizás ya has creído en Cristo Jesús, ya te has bautizado, pero estás caminando lejos del poder de Dios. ¿Por qué no le dices, Señor, quiero identificarme con tu poder? Señor, quiero caminar en tu poder. Señor, quiero que en mi vida no haya nada más importante que servirte a ti.